Lima a mediados del siglo XVII. Imaginemos la escena. Una jarra de vidrio estalla de pronto y un diagnóstico médico sentencia a una mujer a ceguera eterna. Claro, y parece el final de la historia. Pero un humilde fraile mulato terminaría cambiando las leyes de la biología, o sea, dejando todo documentado bajo juramento. Exacto. Un caso que detalla algo que la ciencia actual sigue considerando biológicamente imposible. Hablamos de la regeneración espontánea de un órgano complejo destrozado. Yo estoy muy intrigada por el nivel de escrutinio, casi forense, al que fue sometido. Totalmente. Y todo gravitando alrededor de una figura que para ese entonces, en 1640, apenas acababa de fallecer. Me refiero a Fray Martín. Quien luego pasaría a la historia como San Martín de Porres. Pero hay que establecer algo fundamental desde el principio para quienes nos escuchan. En ese momento, él no era un santo oficial. Exactamente. Era un hombre, un fraile mulato cuya reciente muerte en 1639 había dejado una ola de asombro en todo el virreinato del Perú. Vamos a ponernos en contexto entonces. Estamos en la calle de la Veracruz, en el corazón geográfico de la Lima virreinal. Un lugar lleno del bullicio típico de la época. Así es. Y ahí está Elvira Moyano, una trabajadora doméstica, en medio de su rutina diaria cuando ocurre un accidente de una violencia repentina. Una jarra de vidrio estalla. Y no es un simple corte. No, para nada. Los fragmentos le impactan directamente y con una fuerza catastrófica en el rostro. El nivel de trauma físico es inmediato y brutal. Hoy en día, si alguien sufre un trauma ocular severo, hay paramédicos, quirófanos esterilizados, especialistas en retina. Microcirugía de urgencia, claro. Exacto. Pero en la Lima de 1640, quienes acudían a atender estas emergencias eran los cirujanos barberos. Y cuando estos médicos llegan a la casa de Elvira, la examinan exhaustivamente y emiten un dictamen que quedó registrado en las actas con una literalidad escalofriante. Dictaminan, y cito las actas de la época, ojo vaciado y perdido. Ojo vaciado y perdido. A ver, yo trato de visualizar la escena y me surge una duda sobre la capacidad real de estos médicos. ¿En qué sentido? Porque, seamos honestos, sus herramientas eran serruchos, sanguijuelas, pinzas de hierro oxidadas. Considerando que incluso hoy un globo ocular destruido no se puede recuperar, ¿cómo sabemos que tenían la capacidad de dar un diagnóstico tan definitivo? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿no pudo ser simplemente un hematoma masivo que les cerró el párpado y les hizo creer que el ojo ya no estaba? Fíjate que es la primera duda lógica que salta a la vista, pero subestima profundamente el conocimiento empírico de esos profesionales. ¿Tú crees? Estoy seguro. Es verdad que carecían de antibióticos o anestesia, pero estos cirujanos lidiaban a diario con la brutalidad física de una capital colonial. Claro. Heridas de espada, accidentes de construcción. Exactamente. Curaban aplastamientos por carruajes, traumas estructurales severos. O sea, no se iban a confundir entre un moretón severo y un globo ocular reventado, digamos. Definitivamente no. Sabían diferenciar a la perfección entre una inflamación de tejidos blandos y un órgano que ha perdido su integridad física. Cuando ellos dictaminan un ojo vaciado, describen un colapso anatómico. Se refieren a la pérdida de los líquidos internos, ¿no? Sí, la pérdida total del humor vítreo y el humor acuoso, que son los que le dan forma, volumen y presión al ojo. Si el globo ocular se perfora con fragmentos de vidrio de esa manera, colapsa como un globo desinflado. El tejido interno queda totalmente expuesto. Biológicamente, la retina, el cristalino y la conexión con el nervio óptico sufren un daño irreparable. El órgano estaba físicamente destruido y su contenido vaciado fuera de la cavidad. Lo cual elimina por completo la teoría de un error de diagnóstico inicial por falta de tecnología. Así es. Y eso nos pone en un escenario aterrador para la paciente. El daño está hecho y es absoluto. Para quienes nos escuchan, imaginemos este escenario sin una sola gota de analgésicos modernos. El dolor debió ser insoportable. Las opciones médicas se han agotado en el mismo instante en que el vidrio impactó. Elvira está condenada a la ceguera permanente de ese lado. Y al riesgo inminente de que una infección bacteriana le llegara al cerebro en cuestión de días, que era una sentencia de muerte secundaria casi segura en heridas faciales de esa magnitud.
Y es justo en este punto de quiebre cuando la medicina de la época levanta las manos, rindiéndose ante lo inevitable, que el caso da un giro hacia la única alternativa que quedaba en el virreinato. ¿La intercesión espiritual? Exacto. Le aplican a Elvira una reliquia directamente sobre la herida expuesta, un pedazo del hábito de Fray Martín. Cuya reputación de sanador, recordemos, ya era gigantesca en las calles de Lima tras su muerte. Le colocan este trozo de tela gruesa sobre la cuenca del ojo destrozado y lo vendan fuertemente. Y este detalle, que desde una mirada moderna podría parecer un simple acto de pensamiento mágico, es en realidad el momento en que se establece el perímetro jurídico del evento. Porque junto con la reliquia entra en escena una figura central. Para que esto no sea solo un cuento, está Joseph Dávila. El novicio, exactamente. Joseph Dávila estaba físicamente presente en la habitación, y su presencia es la clave de bóveda de todo este andamiaje legal. Él es quien certifica la cadena de custodia probatoria de los hechos. Así es. Pero espérame, porque aquí tengo que procesar algo. Estamos hablando de un simple novicio. ¿Por qué su testimonio tiene tanto peso jurídico frente a un tribunal? Es una buena pregunta. Porque si yo leo unos registros antiguos y veo que el testigo principal es alguien de la misma orden religiosa del fraile, mi instinto es pensar que obviamente va a exagerar la historia. Claro, para ganar prestigio o atraer devotos a su orden. Es una sospecha muy moderna y válida. Exacto. ¿Cómo es que un tribunal acepta sus palabras como una prueba legal inquebrantable? Bueno, en la jurisprudencia eclesiástica del siglo XVII, la lógica operaba en sentido inverso. Que Dávila fuera un novicio no significaba que estuviera encubriendo un favor. Entonces, ¿qué significaba? Significaba que estaba directamente sujeto al fuero eclesiástico y a la Inquisición local. Los tribunales del arzobispado operaban bajo normas jurídicas heredadas del derecho romano, que eran extremadamente punitivas. O sea, no era como ir a contar un chisme al mercado para ver quién te cree. Ni remotamente. Declarar bajo juramento ante un tribunal de la Iglesia en esa época era un acto de extrema gravedad legal y espiritual. Había consecuencias reales. Muy graves. El perjurio en materias de fe o milagros no solo conllevaba penas civiles, cárcel o escarnio público, implicaba la excomunión automática y la condena eterna del alma. Un novicio no iba a arriesgar su vida, su libertad y su salvación eterna por inflar una anécdota médica. Exacto. Dávila estuvo ahí durante toda la noche. Él certifica legalmente el estado inicial y catastrófico de la herida, la aplicación del paño y el comienzo de la vigilia. Y hay que hacer una pausa para dimensionar el infierno de esa vigilia. Tienes una habitación colonial, probablemente sofocante, iluminada apenas por unas velas. Con un ambiente muy denso. Elvira Moyano está atravesando horas de agonía pura. El dolor de tener terminales nerviosas faciales expuestas y destrozadas es algo que la inmensa mayoría de nosotros no puede ni concebir. Totalmente. Y en medio de ese sufrimiento visceral, crudo, tienes a Dávila y a los demás presentes manteniendo una oración incesante frente a la desesperación. Una vigilia donde la expectativa no era la regeneración milagrosa, ¿cierto? No. Nadie en esa habitación estaba rezando esperando que un ojo nuevo apareciera mágicamente de la nada. Biológicamente, sabían que eso era absurdo. La córnea, el iris, la retina, las redes capilares, son de los tejidos anatómicos más especializados y delicados del cuerpo humano. Así es. Cuando las células de la retina mueren por un trauma así, no se dividen ni se regeneran jamás. Entonces la única esperanza realista esa noche era que Elvira lograra sobrevivir al shock traumático, que el dolor se diera un poco para dejarla descansar. Nada más. Hasta que la larga noche de agonía termina. Sale el sol en Lima y el cirujano regresa a la casa en la calle de la Veracruz. Me lo imagino entrando a la habitación con sus ungüentos, sus trapos limpios, preparándose mentalmente para limpiar una cuenca ocular supurante. Quizá intentar frenar el inicio de la gangrena. Exacto. Retira las vendas que habían estado apretadas sobre el rostro de Elvira toda la noche, junto con el pedazo del hábito. Y lo que encuentra desafía absolutamente todo lo que sabemos de biología. El ojo está ahí, sano, funcional. La visión de Elvira Moyano ha sido restituida al 100% en cuestión de horas. Y ojo, no estamos hablando de una mejoría leve o de una cicatrización acelerada donde recupera cierta percepción de luz. Las actas describen una restauración anatómica completa. Un globo ocular íntegro.
Pero si la historia terminara simplemente ahí, siempre quedaría un resquicio para los escépticos del futuro. Alguien podría argumentar siglos después que los cirujanos exageraron. Claro, que el ojo nunca estuvo totalmente vaciado, que solo estaba muy inflamado. Y aquí es donde este expediente nos arroja un detalle físico, material, que es francamente perturbador. Al retirar el vendaje, el cirujano no solo ve el ojo perfectamente sano iluminando el rostro de Elvira. Hay algo más en esas vendas. En el paño ensangrentado que usaron para cubrir la herida toda la noche, separado físicamente del cuerpo de la mujer, encuentran algo adherido, lo que en el proceso legal denominaron la teliña. La teliña, que biológicamente hablando no es otra cosa que la membrana esclerótica y los restos orgánicos del ojo original que fue destrozado por el estallido del vidrio. A ver, un momento, déjame procesar la magnitud de esta imagen porque es fuertísima. Esto es como... imaginemos que un edificio colapsa por completo tras una demolición. Una destrucción estructural total, sí. Tú pasas caminando, ves los escombros de concreto y varillas tirados en la calle y te vas a tu casa. Al día siguiente regresas y el edificio está perfectamente de pie, flamante. Intacto en su terreno original. Exacto. Pero los escombros de ayer siguen ahí tirados en la vereda, físicamente separados del edificio nuevo. ¿Cómo procesó el tribunal eclesiástico la existencia física de esta teliña muerta frente a un ojo vivo y regenerado? La metáfora del edificio ilustra muy bien el asombro, pero a nivel celular es muchísimo más extremo. Definitivamente. Un edificio está hecho de ladrillos inanimados. Aquí estamos hablando de tejido vivo. Un ojo requiere kilómetros de redes vasculares microscópicas. Millones de fotorreceptores. Y un nervio óptico calibrado reconectándose al cerebro de manera instantánea. El tribunal eclesiástico procesó este hallazgo con un nivel de estupefacción que los obligó a blindar el caso. Porque la presencia física de la teliña destruye cualquier contraargumento natural posible. Te anula por completo la excusa moderna del diagnóstico original equivocado. Completamente. Para la ciencia moderna, podrías intentar explicar una curación asombrosa argumentando mecanismos inmunológicos rarísimos. O una desinflamación veloz de tejidos blandos, claro. Exacto. Pero la biología no tiene forma de explicar que la materia orgánica muerta del órgano dañado original esté físicamente en la mano del médico sobre un trozo de lino. Mientras la paciente lo está mirando fijamente con un ojo nuevo y funcional. Esa membrana muerta, registrada, descrita al detalle y validada por profesionales médicos bajo juramento legal, elevó el evento a otra categoría. Pasó de ser una curación acelerada a una regeneración espontánea de tejidos, un salto infranqueable para las leyes de la física. Y ese salto biológico incomprensible crea un problema administrativo e institucional masivo para la época. Claro, porque un evento de esta naturaleza no se archiva en la parroquia local diciendo, ¡qué bonito milagro! Caso cerrado. Para nada. Exige una validación institucional que va muchísimo más allá de los obispos de Lima. Todo este expediente meticuloso, los testimonios cruzados del cirujano, la declaración jurada del novicio Joseph Dávila, el hallazgo físico de la teliña, todo tiene que empacarse, sellarse con lacre y cruzar el océano hasta Roma. A las más altas esferas. Y esto no se resolvió con un sello rápido. Hablamos de un retraso burocrático monumental. Pasaron décadas, más de un siglo en realidad, de desgaste analítico institucional antes de recibir una validación final. 123 años de auditoría ininterrumpida. Les conviene aprobar estas historias rápido para fomentar la fe y atraer devotos, ¿no? Pues funcionaba exactamente al revés. A la jerarquía vaticana de la época le aterraba validar un fraude o un error médico. Porque eso destruiría su credibilidad institucional. Totalmente. Estaban en Europa frente a un mundo que empezaba a abrazar el racionalismo científico y las críticas protestantes. Necesitaban pruebas irrefutables. Y el Vaticano contaba con un mecanismo despiadado para esto, ¿verdad? La figura legal del promotor de la fe. Coloquialmente conocido en la historia como el abogado del diablo. Cuéntame de este abogado del diablo, porque su descripción de puesto no era precisamente buscar la verdad de forma amable. Su trabajo exclusivo, su única misión institucional, era demoler el expediente, despedazar las pruebas de cualquier presunto suceso sobrenatural. Buscaban febrilmente explicaciones naturales. Rastreaban contradicciones en los testimonios escritos, investigaban si había algún resquicio de beneficio económico para las familias involucradas.
Los documentos procedentes de Lima se sometían a un interrogatorio póstumo y brutal durante décadas. O sea, literalmente la propia Iglesia estaba tratando por todos los medios de probar que el evento era falso o explicable. Ese es el núcleo de los procesos apostólicos. La carga de la prueba era absoluta. Se operaba bajo la presunción institucional de falsedad. Hasta que fuera médicamente, lógicamente y legalmente imposible de explicar mediante mecanismos naturales, no se le daba luz verde. Exactamente. Estudiaban minuciosamente la competencia técnica de los cirujanos barberos, verificaban que los sellos del arzobispado no hubieran sido alterados en el barco. Era exhaustivo. Y este escrutinio despiadado sobre el ojo de Elvira Moyano duró hasta el año 1763. Así es, 123 años después de que esa jarra estallara en la calle de la Veracruz. Es en 1763 cuando interviene el Papa Clemente XIII. Quien, tras agotar todas las objeciones posibles del abogado del diablo, emite un decreto oficial y definitivo, validando formalmente la regeneración inexplicable del ojo de Elvira Moyano. Y esta validación no es simplemente un dato curioso para cerrar un archivo polvoriento, tiene un impacto colosal en la historia. Así es. Porque este proceso legal específico, fundamentado en esa membrana muerta sobre un paño de lino, se convierte en la prueba irrefutable que permitió proceder con la beatificación formal de San Martín de Porres. Muchísimas décadas después, en 1837, es una reacción en cadena histórica fascinante. Ese sonido de vidrios rompiéndose en una casa limeña fue el primer dominó de un proceso legal y teológico internacional que cruzó siglos. Resistió el escrutinio de mentes hipercríticas en Europa y culminó coronando a una de las figuras espirituales más importantes y veneradas de toda América. Es un arco narrativo verdaderamente alucinante. Si lo vemos en retrospectiva, empezamos con el bullicio de un mercado colonial y el diagnóstico inamovible de unos cirujanos, que conocían perfectamente el aspecto del tejido destruido, claro. Pasamos por la agonía insoportable, la aplicación de la reliquia y la vigilia aterradora bajo la mirada penalmente vinculante del novicio Joseph Dávila. Seguido por esa mañana de desconcierto biológico absoluto, con un ojo completamente regenerado latiendo en el rostro de la paciente. Mientras la teliaja, la membrana muerta original, reposaba físicamente sobre las vendas ensangrentadas. Una colisión perfecta entre una prueba material de destrucción y un órgano funcional recién creado. Todo esto soportando la auditoría más implacable del mundo durante más de un siglo. Y todo este viaje histórico me deja pensando en algo que va mucho más allá de la ciencia forense del siglo XVII. Pensemos por un segundo en cómo reaccionamos hoy, en pleno siglo XXI, ante lo inexplicable. Es una perspectiva muy interesante. ¿Hacia dónde apuntas con esto? 4. Se recupera de manera completamente inexplicable de un día para otro. La medicina suele archivarlo bajo una etiqueta. Claro, lo llaman remisión espontánea. Le ponemos un nombre clínico, encogemos los hombros y pasamos al siguiente paciente. Ya no tenemos un abogado del diablo ni un tribunal de 100 años dedicado a investigar fehacientemente qué fuerza provocó esa curación imposible. Es una paradoja brillante. Quizá al darle una terminología esterilizada a lo que no podemos entender, simplemente estamos evadiendo el misterio. Y me pregunto si nuestra enorme arrogancia científica moderna nos ha hecho menos rigurosos y mucho menos curiosos para investigar la mecánica de lo verdaderamente imposible. Al final, esos jueces del pasado se atrevieron a mirar directamente a los ojos a un evento que rompía todas sus leyes. Exacto. A veces la respuesta definitiva no está en el lente del microscopio más potente, sino en tener la humildad de hacer las preguntas difíciles frente a todo aquello que simplemente no encaja.